Lo primero, agradecerte que me concedas esta entrevista. Para mí, ya sabes que es un verdadero honor. Y bueno, espero que tú también la disfrutes o que saques algo en provecho. Y bueno, lo primero que te quería preguntar es, después del Campeonato de España, ¿qué tal la vuelta? ¿Qué tal la resaca de la competición, tanto como entrenador como competidor? Que me cuentes un poquito estas 2 semanas. Pues estas 2 semanas han sido bastante intensas. Lo primero de todo, Pablo, quería darte las gracias por esta entrevista y sobre todo por pasar este rato tan ameno que vamos a tener charlando, porque al final estoy seguro de que vamos a aprender un montón los dos. Y bueno, en relación a tu pregunta, estas 2 semanas, tal y como te decía, han sido muy intensas, ya que el viaje, bueno, desde Alicante, igual que te ha pasado a ti, hasta Galicia, en mi caso vivo en Cantabria, ha sido un porrón de kilómetros. Y bueno, la competición, hoy justo he grabado un vídeo para YouTube hablando sobre ella. Estoy contento con el hecho de haber vuelto a la competición después de 3 años fuera de tarima de campeonatos de España, desde abril fue de 2019. Y bueno, por un lado contento, por otro lado no puedo decir que estoy feliz con los resultados, pero de esa infelicidad o insatisfacción también parte ese fuego, esa motivación, es el estar de nuevo, ¿sabes?, con las pilas puestas de decir, vale, hay cosas que se pueden mejorar y yo creo que eso es lo que va a ser un aliciente brutal para los próximos campeonatos. O sea, me siento motivado como hace años que no me sentía, precisamente por haberme Claro. visto expuesto a salir de mi zona de confort, que era simplemente entrenar en estos últimos 2, 3 años. Y bueno, en eso va a ir un poco también la línea de lo que hablemos hoy, de salir de la zona de confort y Sí, de... claro, es como un contexto no nuevo, pero un contexto como volver atrás, ¿no? Sí, Volver a enfrentarte a ello. sí, Bueno, justo. bueno, fantástico entonces. Está bien que tengas motivaciones. Bien, pues ahora quería que te presentases un poquito como entrenador o como profesional, ¿no? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo lo enfocas? ¿Qué formación tienes? Que me cuentes un poquito bueno, sobre ti como profesional. Vale, pues en resumen, Jorge es un entrenador que ahora mismo tiene 30 para 31, lleva haciendo pesas desde los 15 en su casa, empezó haciendo curl de bíceps porque lo vio en un videojuego. Total, que de ahí pasó, se apuntó al gimnasio, pasó por la Wader, pasó por todos los programas realizables. Después dijo, vale, yo quiero dedicarme a esto profesionalmente. Estudié Magisterio de Educación Física, después Ciencias del Deporte, después el máster en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte también. Y la cuestión es que yo me dedico profesionalmente al entrenamiento, estoy especializado en la parte más de fuerza, aunque todos sabemos que todos los entrenamientos son de fuerza, pero para que nos entendamos, más en la parte de fuerza y especialmente en el powerlifting. Y bueno, pues digamos que mi forma de ver este deporte parte un poco de la orientación al resultado, digo yo, quien me escuche me mata, de la orientación a la tarea, a la Sí. maestría, a la superación personal y no tanto a lo otro que decía, que me he equivocado, que es el resultado, que es el ego, que es ganar a los demás. Es decir, desde mi punto de vista, tanto en cuanto a la experiencia que tengo en este deporte como competidor, como entrenador, si yo como deportista o yo como entrenador oriento a mis deportistas hacia la tarea y hacia la maestría, eso es mucho más adecuado para el largo plazo. Y digamos que me defino como un entrenador que se orienta hacia la tarea más que hacia el resultado. Y me gusta mucho, sobre todo, la iniciación a nivel deportivo. Me parece que es una etapa muy bonita, que es cuando realmente se crea, digamos, ese hábito, se fomenta esa forma de ver el deporte más basada en el proceso y estoy enamorado de esa parte del deporte. No sé Pues si... mira, ayer hablando ayer hablando con bueno, un colega de profesión, que ha sido un compañero de trabajo, de la carrera, me decía que había escuchado una frase sobre Vadillo, bueno, de Vadillo, que tú lo conoces ampliamente, que decía, los seres humanos somos capaces de hacer 2 cosas. La primera, pensar, y la segunda, aplicar fuerza. Punto. Y bueno, es verdad, ¿no? Porque, bueno, la parte de pensar yo no controlo tanto, a lo mejor tú que hiciste un poquito de psicología controlas un poquito más, pero es así, la fuerza no solo para caminar, no solo para levantar pesos, sino para bombear sangre a través de nuestro cuerpo, es al final fuerza. Aplicar fuerza de bueno, que hace nuestro cuerpo, ¿no? Bien, pues me encanta que
que destaques el papel de la fuerza, no solo a nivel de deporte, sino también a nivel de salud y de desarrollo personal. Y quería hacerte la pregunta de ¿para quién es la fuerza, ¿no? El entrenamiento de fuerza, y también para quién es el powerlifting o el power, ¿no? Y los beneficios que puede acarrear eso. Vale, pues mira, desde mi punto de vista el entrenamiento de fuerza debería ser para toda la población. Desde mi punto de vista subjetivo, que yo puedo tener mis sesgos porque me encanta entrenar, ¿de acuerdo? Pero en base ya no solo a mi punto de vista o mi experiencia personal, sino a la evidencia científica, sabemos que el entrenamiento de fuerza es que es indispensable. Al final, quieras o no, te vas a exponer en tu día a día ciertas cargas que vas a tener que superar y esa primera carga es la de tu propio cuerpo para levantarte de la silla. O decides tener independencia funcional o te vas a convertir en un vegetal que vas a depender de los demás para que te lo hagan todo. Y puede pensar alguien joven, no, yo es que me puedo mover, sí, sí, espérate que los años pasan. La sarcopenia viene, la pérdida de fuerza, tú espérate, no hagas nada. Entonces, entrenamiento de fuerza para todo el mundo, es que es obligatorio, no es negociable. Esto lo decía además Felipe Isidro, que es una eminencia en cuestión de ejercicio físico y medicina y deporte, salud. Y luego, por otra parte, el powerlifting es un deporte que desde mi punto de vista es como la guinda del pastel, que es un complemento perfecto al entrenamiento de fuerza. Y cuando hablo de que es un complemento perfecto, es porque es una competición deportiva con 3 movimientos súper sencillos en comparación, por ejemplo, a la halterofilia, que también se puede aprender, pero es un poco más compleja. Sentadilla, press banca y peso muerto. La sentadilla la hacemos todo Dios cuando nos levantamos de una silla a diario. El press banca sí que, bueno, se hace menos porque tendrías que estar empujando a una persona o levantando una bombona de butano tumbado boca arriba. Y luego el peso muerto, cada vez que nos agachamos a atar las cordoneras o a coger algo del suelo, lo estamos haciendo. Y en sí ese deporte, el power, consiste en hacer un levantamiento máximo en esos 3 movimientos, sentadilla, banca y muerto. Y digo que es la guinda del pastel porque tener una competición, digamos, como objetivo, se convierte en un aliciente bestial, bestial para alguien que entrena en el gimnasio. Yo me acuerdo de cuando empecé a entrenar en el gimnasio, al principio mi objetivo era lo típico, sacar abdominales, querer, digamos que, estar más en forma, sobre todo de cara a los demás, las típicas inseguridades que uno tiene de adolescente, que también algunas se mantienen de adulto, ¿no? Pero de adolescente tenemos más inseguridades. Y de ahí, digamos que fui pasando un poco a querer ganar masa muscular. Para ganar masa muscular sabía que, o me enteré de que había que ganar fuerza. Y cuando dentro de ese proceso de ganancia de fuerza me enteré que había un deporte que podía ser, como te decía, la guinda del pastel, dije, hostia, cojonudo, que ya no es solo entrenas, o sea, no vas al gimnasio por ir, sino que cada X meses tienes una fecha como si fuera un examen, que es una competición en el que conoces a gente, te lo pasas bien, digamos que aprendes a rendir bajo presión y mi primera competición fue como, wow, o sea, qué diferente es esto de un entrenamiento. Y tengo grabado en la memoria casi de todas las competiciones, pero especialmente de la primera, terminar y ya estar pensando, qué ganas de ir a entrenar, voy a cambiar esto, voy a modificar esto. O sea, y me sigue pasando hoy en día. Y creo que la competición, el powerlifting, como deporte de competición, te aporta eso. La guinda del pastel, que es lo que hace que el pastel esté mucho más rico. Y el pastel es el entrenamiento de fuerza que deberíamos todos comer a 2 carrillos. Bueno, me encanta lo que dices. Bueno, hilándolo con esto, querría hacerte una pregunta sobre rendimiento versus salud, ¿no? ¿Y qué acarrea eso? Es decir, entendiendo el rendimiento como expresar tu máximo potencial o capacidad de rendir en ese deporte, y la salud no solo como la ausencia de enfermedad, sino como el ser capaz de llevar tu día a día, ¿vale? Pues ya sea trabajo, hobbies o todo lo que sea tu día a día y sea importante para ti y poder compaginarlo con el entrenamiento, ¿vale? ¿Cómo llevas tú a cabo, pues, tanto en tu programación como en la de tus clientes? Vale, pues voy a empezar contando mi experiencia personal y después pasaré un poco más a la parte más de entrenador o más parte de mis clientes, ¿no? Digamos que esa dicotomía entre rendimiento y salud a mí me la plantearon en Ciencias del Deporte sobre 2016 o 2015, porque ya en tercero o cuarto de carrera te dicen, mira, te tienes que especializar en la rama de rendimiento que es más deporte de competición
¿de acuerdo? Como tú decías, para maximizar el rendimiento en un deporte, o por otro lado en la salud, y te lo venden un poco como ejercicio físico en abuelicos, mantenimiento, todo muy soft, muy suave, pocas cargas, y dices, joder, ¿y por qué no buscamos el rendimiento también asegurando la salud? Porque, claro, si tenemos un deportista que se nos lesiona continuamente, o un deportista que está con dolor, o un deportista que a nivel de salud mental no te rinde, es que no te va a rendir físicamente, te va a ser, digamos que va a tener un rendimiento físico muy volátil, o sea, va a ser un rendimiento físico muy alto en un momento dado, pero las posibilidades, por ejemplo, de que deje de competir porque a nivel de salud mental está destrozado, pues van a ser muy altas, ¿no? Entonces, Correcto. yo veo, o mi punto de vista como deportista, antes de hablar de mi punto de vista como entrenador, mi punto de vista como deportista es el de que busco el rendimiento, pero no voy a sacrificar mi salud. Hay momentos en el pasado en los que he arriesgado bastante a nivel de entrenamiento para buscar más rendimiento. Por ejemplo, entrenando demasiado cerca del fallo muscular demasiado tiempo, buscando cargas, entrenando que dices, ¿qué sentido tiene entrenar ahí? O sea, intensidades relativas cercanas al 1RM con demasiada frecuencia. Una cosa es el bloque de entrenamiento en el que tú vas a terminar compitiendo, pero estarte 4 o 6 meses, como está en el pasado en algunos momentos, entrenando por encima del 90, 92, 95 del RM, no tiene ningún sentido. Eso por un lado. Luego, por otro, lo que intento como deporte, bueno, antes de hablar como profesional con mis clientes, por otra parte, busco la salud intentando como encajar el entrenamiento, el powerlifting, dentro de mi día. O sea, no tiene ningún sentido, desde mi punto de vista, que el powerlifting sea como lo que cope todas las esferas de la vida del deportista, porque, joder, si no tienes un buen desarrollo, por ejemplo, a nivel intelectual, a nivel académico, a nivel cognitivo, perdón, financiero o económico, a nivel social, se te queda coja la mesa y en cuanto te falla, por ejemplo, el powerlifting o el deporte, se te hunde tu vida. Si todo es Sí, powerlifting, mala cosa. Entonces, para mí la salud también es eso, es lo que tú decías, ya no es solo la ausencia de enfermedad, sino que tengas diferentes autoconceptos que al final dejan como una especie de red muy fuerte en la que tú te puedas sostener, porque de esto no comemos. Nosotros, tanto tú como yo, somos entrenadores, pero no nos pagan por ir a las competiciones. Nuestro trabajo como entrenador es que es algo distinto a nuestra faceta o autoconcepto como deportista. No sé si con eso me he ido un poco por las sí, ramas. sí, sí. Yo, quizá lo que quieres decir es que al final el rendimiento y la salud se nutren entre ellos, ¿no? Porque la salud es igual a estar bien en tu día a día, descansar, recuperarte, y eso supone más rendimiento. Entonces, al final no puedes separar las dos cosas. Si tú no estás bien, nunca vas a rendir bien. Si tú no estás bien en tu día a día, en relaciones personales, en hacer lo que quieres hacer durante tu día a día, durante tu semana, nunca vas a poder rendir. Además que ya no solo eso, sino porque salud también supone tener unos ingresos, porque es hacer lo que, bueno, pues tu trabajo, lo que te da de comer. Y como tú bien decías, no vivimos de la competición. Lo que te va a nutrir para poder competir a nivel económico, a nivel de recursos para poder viajar y hacer ese tipo de gastos, es esa parte de salud, como decimos, va más allá de la ausencia de enfermedad, sino de poder hacer lo que tienes que hacer para tu vida, Eso ¿no? es. Bien, pues, bueno, no sé si quieres decir Sí, algo. simplemente complementar todo eso con que se nos han vendido casos de, bueno, que es lógico, es que el powerlifting no llega a ser el nivel deportivo que pueden tener otros deportes, mismamente en España, como puede ser el fútbol o puede ser el tenis, casos como Rafa Nadal o el baloncesto Pau Gasol, que tienen ya también, son deportistas que rozan la edad máster, que podría ser un powerlifting, tienen cierto historial de lesiones. Carles Puyol, por ejemplo, en el Fútbol Club Barcelona, ha tenido muchas lesiones, pero yo creo que más allá de esos casos, no considero, creo que es un error o una falacia el hecho de pensar que existe una causalidad o una relación directa entre esos niveles deportivos y que sí o sí vas a llegar cascado a esa edad o a esos niveles, ¿no? Yo creo que precisamente desde la ciencia del deporte, el trabajo que tú tienes y el que tengo yo como entrenadores es el de intentar, y ahora me voy más a la rama profesional, el de intentar que los deportistas lleguen al máximo rendimiento posible para sus capacidades, porque cada uno va a llegar, cada uno vamos a llegar donde tengamos que llegar, ¿de acuerdo?
pero siempre, como decíamos antes, manteniendo la salud, que es lo que va a permitir ese largo plazo y aunar todas las otras facetas de la vida. Ujú. Sí lo veo yo. Es decir, un coste-beneficio equilibrado en el tiempo, sostenible, ¿no? Eso es, Bien. efectivamente. Pues mira, ahora voy a pasar a una pregunta que me gusta mucho. A mí me gusta mucho competir. He competido en todo lo que he podido y más, ¿vale? Y bueno, hay mucha gente que tiene miedo a competir. Tiene, es decir, llegar a esa guinda del pastel, como tú decías, ¿no? Haces un deporte, vamos ahora a comprobar tu nivel o a medirte bajo unas reglas, bajo unos jueces y vamos a ver lo que pasa. Vamos a disfrutar de la experiencia. Pues hay mucha gente que tiene miedo o que espera a competir cuando tiene nivel o ¿no? Tiene que llegar a un nivel para competir. Bueno, ¿qué opinas tú un poquito de esto? Pues que yo entiendo ese sentimiento y ese conjunto de pensamientos, pero al final son errores cognitivos y al final si todos los competidores pensaran eso, nadie participaría. Yo creo que, como te decía antes, que perderse la guinda del pastel por miedo es algo que nos limita bastante en la vida y parte de una creencia errónea, que es la de no me voy a estrenar en cierta actividad hasta que ganen esa actividad. Es como, ¿tú te imaginas a alguien que no jugara videojuegos porque, claro, como va a empezar en el nivel uno, pues no juego al videojuego, entonces no me voy a divertir. Claro, no te vas a divertir como No el te que vas a sí que divertir. se lanza y dice, joder, pues voy a probar el videojuego, voy a probar la competición. Y dice, uy, pues no era tan duro, la gente no me ha juzgado, o sea, no me he sentido juzgado para mal, la gente me ha arropado, esto es la leche. O sea, yo la experiencia que tengo con los deportistas a los que llevo a competición y todas las personas con las que hablo que se han estrenado en competición ha sido muy positiva. Cuestión diferente es personas o powerlifters que luego han decidido no seguir compitiendo, pues yo que sé, por temas laborales o el tema que sea. Pero de verdad que todas las personas que conozco que han competido alguna vez han tenido una buena experiencia. Otra cosa es que la experiencia haya sido mejor o peor, que hayan logrado ciertos levantamientos o no, pero en sí, de verdad es que una competición de powerlifting no es Ya. nada del otro mundo, es un entrenamiento, como tú decías, con otras condiciones que tienes unos jueces y yo creo que perderse esa guinda del pastel por miedo es como decir, vale, pues no salgo a la calle por si me queda un tiesto en la cabeza. O sea, son miedos que debemos intentar salir de esa zona y exponernos. Y por eso nuestro trabajo como entrenadores es precisamente acompañar a nuestros deportistas en todo ese proceso. Claro, además, no solo la competición conlleva también la parte de comunidad, ¿no? Mm. Conoces personas, tienes lazos pues con otros competidores, haces amigos, pues la parte de comunidad, que volvemos otra vez, que eso forma parte también de la salud, ¿no? Pues tener relaciones, conocer gente, desarrollarte a nivel social, pues es algo que te va a potenciar mucho más el ir a las competiciones, ver a esas personas, hablar, aprender. En ese sentido, creo que la competición es súper positivo, no solo desde el hecho en el que tú sales de tu zona de confort y compruebas en lo bien o lo mal que lo haces bajo unas normas, ¿no? Sino porque eso conlleva pues esa parte de comunidad, que es más que importante. Bueno, pues ahora quería ir a tu caso en el que has competido en la halterofilia. Tú eres una persona que ha tenido bastante éxito o, bueno, has ganado muchos campeonatos, eres la persona que más campeonatos de España tiene actualmente. Y sabiendo esto, te vas a un deporte como la halterofilia, con una complejidad técnica mucho mayor y decides competir en este deporte y me gustaría que me explicases tus motivaciones. Pues mi motivación de competir en halterofilia reside. Mira, yo empecé a practicar halterofilia en el año 2014 realmente, lo practiqué durante un par de meses y luego lo dejé con un club de San Vicente del Raspeig, que es un pueblecito de Alicante, con Jorge González, que fue quien me estuvo entrenando, que era un compañero de menos de 74 kilos, que él estaba en Power, luego se pasó a halterofilia y me enseñó lo más básico de hacer arrancada y dos tiempos, pero no lo practiqué mucho porque tenía que ir al gimnasio, estaba un poco lejos en la otra punta del pueblo y el gimnasio de Power estaba en otro lado. Total, que dije, venga, pues Power solo y ya está. La cuestión es que recientemente me di cuenta de que a algunos de nuestros clientes o deportistas o pacientes en la parte de fisioterapia les mandábamos derivados olímpicos. Y claro,
yo me siento muy mal mandando algo en lo que no tengo la suficiente experiencia, porque considero que al final esto lo leí en el libro El arte de la guerra de Sun Tzu, que el general siempre debería como rebajarse o llegar a experimentar las tareas castrenses que tienen los soldados, que tienen los mandos un poco más bajos que él, ¿no? Y con esto a lo que me refiero es que si tú no te has metido nunca en una trinchera como general o como sargento, no puedes mandar a un soldado a la trinchera. Ujú. Y esto va en la línea de que, por lo tanto, retomé la halterofilia, los ejercicios. Fue o está siendo de momento algo autodidacta y es totalmente supeditado al powerlifting, pero claro, me planteé lo siguiente, joder, pues seguro que por aquí hay competiciones en Cantabria, donde estamos viviendo ahora. Y busqué y efectivamente la Federación Cántabra de Halterofilia hace varias competiciones, igual que en otras comunidades, ahí mismamente en Galicia, y es lo del tema de la liga, ¿no? La Liga Nacional de Halterofilia. Y dije, bueno, pues mira, yo voy a ir a la competición porque en su día, lo que te decía de 2014, aunque entrené un par de meses, me apunté a la competición, al final no fui, o sea, esto no te lo había Ujú. contado cuando hablamos, No. no fui porque me da como vergüenza o cosa decir, joder, si es que voy a hacer en la Ujú. arrancada 35 o 40 kilos, Sí, porque digo, vale, tendré toda la fuerza que quieras en el primer y segundo tirón, pero no tengo la capacidad de fijar en overhead, pues soy un tronco por sí. todos lados. No fui a la competición por ese mismo motivo en el 2014, ¿de acuerdo? Pero ahora dije, joder, tío, Jorge, si tienes 30 años, ¿qué más da? Me refiero, si alguien dice, este tío que hace aquí levantando 40 o 50 o 30 kilos en Sí, arranque, sí, sí. ¿qué más me da? Es que me da absolutamente igual. Si es que dentro de, yo qué sé, te diría, dentro de un par de años, ¿quién se va a acordar? Lo primero, que yo he levantado 40 o 50 o 30 y lo segundo, a mí que me importa que Juan, que Pepe o María piense eso de mí. Es que me da absolutamente igual y me sucede cada vez más también en powerlifting. O sea, no desde el punto de vista de ser egoísta, no desde el punto de vista de no escuchar a Sí, los demás, pero sí de decir, tío, de verdad que lo más importante es que tú estés contento y satisfecho o satisfecha con tus propios objetivos, con decir, vale, pues he ido a la competición, en mi caso fui a la competición, hice 50 en arrancada, fallé 55 por delante porque no pude fijarla en overhead, me faltó también meterme debajo y luego en 2 tiempos hice 80 y dije, vale, es que para mí son récords personales, salí sí, súper sí, sí, sí. contento y Sí. no me comparo con nadie, más que con el Jorge de 2014 o el Jorge de 2021, 20, 19, etcétera, que no sabía hacer eso. Y es que eso es lo Con tu yo del pasado. ¿Cómo? Con tu yo del pasado. Eso, con mi yo del pasado. Es que lo demás es un error brutal. El pensar, me voy a comparar, pues que me puedo comparar con cualquiera. Y entonces estaría sufriendo todo el día. Y así te lo digo en cualquier ámbito de la vida. Qué El bueno, qué vecino, bueno. Además, el vecino que gana más, el vecino que levanta más, siempre hay sí, alguien más. claro, y además, de alguna manera te rebajas, bueno, quizá la palabra rebajarse no es, pero vuelves a sentir lo que es la iniciación y abanderas un poco ese sentimiento que pueden tener tus clientes. Entonces puedes empatizar verdaderamente con ellos. Fíjate, esto me recuerda al fin de semana pasado en el que estuviste conmigo en la competición del Campeonato de España y yo fallé el primero y el segundo intento de peso muerto. Y yo creo que tú estabas más preocupado que yo, porque yo en el fondo decía, mira, lo voy a levantar, y así lo levanté, pero por otra parte yo me estaba con el plan B de decir, mira, si lo fallo, me voy a poner en el papel de una persona que quizá entrene o entrene en el futuro y que pase por ello. Entonces, mira, es lo que me llevo. Tengo que ser ejemplo en ese sentido. Y bueno, creo que estas cosas hay que verlas así porque hay muchas competiciones, hay muchas experiencias y si no puedes sacar algo positivo de ellas, que no sea hacer un PR, claro, todos nos gusta hacer un PR, pero no siempre haces PR, no siempre vas a mejorarte. Entonces, si no eres capaz de sacar algo positivo de todas las experiencias, algo positivo de todas las experiencias que tengas, es fastidiar. Fíjate, recuerdo ahora en la ceremonia de cláusula de mi carrera, decía el decano, tienes que aprender eh, de tus errores, pero también de los errores de los demás. ¿Por qué? Porque no tienes toda una vida para cometer todos los errores. Entonces, bueno, es un poquito esa filosofía de vas a fallar, macho, vas a fallar, pero saca algo positivo, ¿no?
Bueno, y ahora me gustaría cerrar este bloque con un mensaje pues, para gente que está haciendo entrenamiento de fuerza, que esté coqueteando con el powerlifting, pues para animarse a que sigan y que se inicien, bueno, pues con esa motivación de cara a la tarea, ¿no? De cara a mejorar día a día, superarse y no tanto en el resultado, que al final es un punto y coma dentro de tu carrera deportiva, ¿no? O de tu práctica. Pues mira, yo diría que esas personas deben o sea, como bien dices, cualquier persona que esté practicando entrenamiento de fuerza y que en algún momento se plantee iniciarse en powerlifting o empezar a competir, como tú decías, es lo que tú dices, céntrate en el pasito a paso, porque es que al final eso es lo que va a marcar la diferencia a largo plazo. Es como esto es de otro ámbito, que es el ámbito de la inversión y la economía que me gusta mucho, pero es como pensar que porque un día te baja un poco el valor de tu cartera o el valor de tus acciones, pues se acaba el mundo. No, no se acaba el mundo. Esto es como con el entrenamiento. No por un mal entrenamiento, quien haya entrenado durante un par de años lo sabrá, un mal entrenamiento no te define. Al final lo que te define es mantener la constancia, el hábito de seguir entrenando, seguir invirtiendo tu tiempo precisamente en esa práctica que tan bien te hace. Y el powerlifting es más de lo mismo. Invertir tu tiempo, por ejemplo, en ir a una competición y que te vaya bien, está genial. Que no te va tan bien, te aseguro que vas a salir con unas ganas, que es lo que me ha pasado a mí, te vas a salir con unas ganas a la siguiente de decir, voy a cambiar esto. O sea, sabes mucho más escopetado. Es que es un aprendizaje bestial. Sí que es cierto lo que decía tu decano en la ceremonia de clausura de que es mejor aprender de los errores de los demás, ¿de acuerdo? Y porque lo que tú decías, el tiempo está limitado. Pero bueno, vamos a intentar adoptar una visión un poco más positiva y ver todo como un proceso y aprender tanto de lo bueno como de lo no tan bueno. No quiero decir lo malo, pero no tan bueno. Sí. Bueno, genial. Pues por mí cerramos esta parte, bueno, este bloque más dirigido a la iniciación, al entrenamiento de fuerza y empezamos otro bloque más cortito, espero, dedicado más a la parte técnica de entrenamiento, ¿vale? Y la primera pregunta que te quería hacer es carga versus estímulo. Es decir, ¿es lo mismo? ¿Más carga es más estímulo? ¿Más es mejor? Vale. ¿Cómo? Por concretar un poco y no irme mucho por las ramas o ser extenso, la carga de entrenamiento al final se divide en carga interna y externa, ¿de acuerdo? Si yo lo que entiendo que tú te refieres es que el estímulo es la carga interna, que al final es la respuesta fisiológica que tiene el organismo ante la carga externa. Lo que programamos los entrenadores es la carga externa. Dentro de la carga externa tenemos la intensidad relativa, que muchas veces se le denomina también la carga o los kilos, que sería la intensidad absoluta, ojo. La intensidad relativa, porcentaje del RM, intensidad absoluta, los kilos. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿más carga de entrenamiento externa, mayor estímulo? Sí, a ver, la carga interna va a aumentar. Cuestión diferente es si esa mayor respuesta o ese mayor estímulo se va a traducir en una adaptación que sea favorable, porque esa mayor carga interna o ese mayor estímulo puede, por ejemplo, producir ya no solo una mayor fatiga, sino derivado de eso, mayor depleción de glucógeno, más daño muscular, puede producir estados de sobrecarga no funcional, puede derivar en largo plazo en sobreentrenamiento. Entonces, creo que esa relación lineal que muchas veces se establece en los gimnasios y en el powerlifting no estamos exentos de ello, de más carga, más mejora o más mejor, creo que es un error. Creo que existe una relación de una U inversa y nuestro trabajo, tanto el tuyo como el mío como entrenadores, es precisamente encontrar esa zona dulce o sweet spot que sería justamente el pico de la U invertida de vamos aumentando la carga y llega un punto en el que si seguimos aumentando se producen rendimientos decrecientes y volvemos al punto inicial y dices, joder, te has matado a entrenar para lograr lo mismo que habrías hecho haciendo mucho menos. O sea que no es lineal la relación, es de U inversa. Claro, de cara a adaptación, si haces muy poquito, te pones en la zona más baja de la curva, pues se relaciona con una carga de entrenamiento muy bajita. A medida que vas subiendo, el estímulo y la adaptación al entrenamiento, en consecuencia, será mayor, pero llegará un momento de meseta, ¿no? En el que no tienes el mismo beneficio haciendo un poquito más y llegará incluso el momento en el que haciendo bastante más
las adaptaciones, el estímulo que tienes, en consecuencia la adaptación que tienes, es mucho menor y mejoras de manera regresiva. Bueno, perfecto. Pues esto tiene mucho que ver con el control de la carga, la autorregulación, y tú utilizas una herramienta que es el encoder, que es un medidor de velocidad o de velocidad propulsiva. Bueno, mide más cosas, pero bueno, en líneas generales, mide la velocidad que alcanza la barra, y esto no es muy común dentro del powerlifting, o al menos no se da tanto a conocer. Quería que me dieses las razones de por qué utilizas esta herramienta y los beneficios que tú crees o que has encontrado al utilizarlo. Pues mira, para mí el encoder lineal y la velocidad de ejecución como referencia es dentro de las diferentes herramientas de autorregulación que nos permiten a los entrenadores respecto a nuestros deportistas o nosotros mismos regularnos sesión a sesión según nuestra condición física, es la más objetiva. A mí es la que más me ha ayudado, que el RPE también me ha ayudado mucho y lo llevo utilizando desde el año 2011, que lo descubrí después de leer el libro de Mike Tuchscherer, de Reactive Training System Manual. Pero cuando descubrí la velocidad de ejecución y el trabajo con el encoder, me cambió mucho el enfoque, sobre todo porque no tenía que estar pensando al hacer la serie, ¿cuántas repeticiones más podría hacer? No, o sea, yo ahí lo que programaba era una pérdida de velocidad en la serie, que era lo que determinaba el número de repeticiones por serie, y a mí eso me quitaba la presión de estar pensando después de la serie qué RIR he tenido y por lo tanto qué RPE puntúo. O sea, es como que me quitaba ese peso y ese componente subjetivo, que lo seguía teniendo en cuenta, pero para mí pasaba a ser totalmente secundario. Y luego me aportaba algo mucho más importante aún que lo que es el número de repeticiones por serie, que era ¿con cuántos kilos entreno hoy? Porque es que esa pregunta yo creo que es a lo que los entrenadores intentamos responder continuamente. Hemos utilizado los porcentajes del RM. Sabemos que el porcentaje de la RM tiende a cambiar un poco con el paso de las sesiones. No es que tenga unas fluctuaciones bestiales, pero claro, si un día estás muy por debajo de tu RM que has utilizado como referencia, la lías en esa sesión. Hemos usado el RPE, pero claro, el RPE a mí me pasaba, con lo que te decía de 2011 y eso, que si en una sesión de entrenamiento, por lo que sea, estaba más estresado, tenía cierto nivel de ansiedad o estaba distraído, me costaba mucho más determinarlo, porque es una herramienta subjetiva. Y la velocidad a mí lo que me aporta es que en base a lo que se ha comprobado en diferentes estudios científicos publicados por grupos de investigación como el de González Vadillo, que antes lo han mencionado, cuando mayor es la intensidad relativa, casi de forma lineal va disminuyendo la velocidad media propulsiva. ¿De acuerdo? Entonces, a mí lo que me aporta la velocidad es, por un lado, porcentaje de pérdida de velocidad en la serie para no preocuparme por el número de repeticiones en la serie y el RPE-RIR, y por otro, en cuanto a los kilos que utilizar en cada sesión, programar velocidad media propulsiva inicial e ir autorregulando sesión a sesión los kilos, aumentándolos en la barra hasta alcanzar esa velocidad. Por ejemplo, la velocidad a la que se alcanza el 1RM en press banca de media es sobre los 0,14, 0,15. En mi caso, lo alcanzo sobre los 0,12, 0,11 cuando tengo un periodo de entrenamiento que ha sido constante, que me he expuesto a esas cargas más altas. Si yo sé que esa es mi velocidad de 1RM, yo puedo, si en una sesión quiero trabajar hasta alcanzar esa carga del 1RM, digo, joder, si he hecho 100 kilos, me lo voy a inventar, he hecho 100 kilos a 0,16, sé que tengo de margen 0,03, 0,04. Puedo aumentar un poquito la carga. No es, me han pesado mucho, me han pesado poco, o creo que tengo RIR 1, RIR 2. No, o sea, es que tengo un dato que es objetivo y a mí esa objetividad me ha dado la vida. Otra cuestión diferente es si he programado bien el entrenamiento, pero la vara de medir o la herramienta para medir, desde mi punto de vista ahora mismo, es la mejor de la que disponemos. Mi punto de vista, al menos para los ejercicios de power. Otra cosa es que no sea tan generalizado su uso ahora mismo, pero estoy seguro que en el futuro lo terminará siendo. Entonces quizás es una herramienta que te da exactitud a la hora de hacer el entrenamiento y la carga que tienes que hacer, y además te da un poquito más de exactitud a la hora de estimar pues ese 1RM que a veces podemos decir que son los padres, ¿no? Que tú estimas un RM, pero es como medir el viento. Más o menos. Correcto. Bueno, perfecto. Mira, pasamos a la siguiente. Y esta es, no sé si es polémica o bueno,
Ahí hay como una pequeña guerra, que si una cosa, que si la otra. Te quería preguntar, ¿qué opinas tú sobre esa periodización por bloques, ¿no? Y la rama más moderna, que es la de las ES o las estrategias emergentes, ¿no? ¿Qué opinas tú? ¿Vale una o vale la otra? ¿Pueden ser ambas una herramienta interesante? Pues opto más por lo de que ambas pueden ser una herramienta interesante porque es que voy a ser hater con las dos. No, un buen entrenador, o sea, no, ¿cómo vas a periodizar el entrenamiento si no es por bloques? Porque al final un bloque es un mesociclo. Tú cuando periodizas lo que divides es un espacio temporal en diferentes periodos de un conjunto de microciclos o semanas. Por lo tanto, no existe una periodización que no sea por bloques, empezando por eso. Siguiendo por la Emerging Strategies, es una propuesta de Mike Tuchscherer, el estadounidense, el entrenador de Estados Unidos, bueno, no de Estados Unidos, sino de powerlifting allí en Estados Unidos. Y su propuesta me gusta porque digamos que, joder, ha dicho cosas que en ciencias del deporte se nos han repetido hasta la saciedad. Principio de individualización, partir de la sesión de entrenamiento, ir individualizando microciclo a microciclo, utilizar, digamos que, variables objetivas como por ejemplo la repetición máxima estimada para valorar cómo evoluciona el rendimiento. Pero si rascas un poco más de eso, dices, joder, es que son propuestas que él, por ejemplo, se basó, hasta donde tengo entendido, en Bondarchuk, que él era el entrenador de lanzadores en los años, en la década de los 80 y los 90. Sí. Por lo tanto, igual que te digo lo de que un buen entrenador, o sea, un buen entrenador, un entrenador no, o sea, no se puede periodizar si no es por bloques. Si tú entrenas a alguien, es que si la entrenas bien vas a estar utilizando algo que es Emerging Strategies o lo que sugiere Mike. Es decir, vas a estar individualizando sesión a sesión, vas a ir ajustando cada vez más la carga en función de la respuesta y al final vas a estar utilizando las dos metodologías. Es que yo considero que una cosa, o sea, es como que se intenta a veces separar las cosas, pero, joder, o sea, no sé si me estoy explicando bien. Es que no Sí. existe una periodización que no sea por bloques. Otra cuestión diferente en la que yo difiero, por ejemplo, de las propuestas que hacen Rubén y Víctor en relación a hacer bloques cerrados es, y lo he comentado alguna vez en alguna formación y alguna clase y creo que en redes sociales también, que a un bloque no le define su nombre. Es decir, a un bloque le define la intensidad relativa mínima y máxima, el volumen de entrenamiento, el carácter de esfuerzo, en conclusión, la carga externa. Una nomenclatura no te define cuál es la carga externa que determina luego la carga interna y la respuesta al entrenamiento y las adaptaciones agudas y crónicas. Por lo tanto, si tú a mí me dices que vas a hacer un bloque de volumen o un bloque de hipertrofia o un bloque de picking, tú a mí no me estás diciendo nada. Porque, claro, me dices, sí, un bloque de volumen es de este número de series a este número de series. Vale, pero dime con qué número de series vas a entrenar. Porque que tú vayas a hacer un bloque de hipertrofia no garantiza que los efectos van a ser predominantemente estructurales. Y luego también estás induciendo a error a quien lo escucha porque piensa que va a hacer solamente, va a mejorar solamente la hipertrofia. Y no es así. Y luego con Emerging Strategies más de lo mismo. Tampoco han inventado nada, que sí, que yo le reconozco muchísimo el mérito a Mike y es quizás la persona o el entrenador que más me ha influenciado en powerlifting, pero ni una cosa ni la otra. O sea, vamos a ser un poco, no sé cómo decirte, no vamos a irnos a los extremos, ¿no? Polarizarnos y pensar que yo como entreno con la metodología de Mike, los de la periodización por bloques no tienen ni puta idea y ahora los de la periodización por bloques piensan que los otros tampoco. No sé si me he ido un poco por las ramas, pero bueno, creo que he dejado claro mi punto. Sí. Bueno, que al final no te puedes ir al polo extremo, ¿no? Seguramente ambas visiones tienen mucho que aportar como herramientas para tener recursos como entrenador. Y bueno, destacar una frase que decía un profesor mío, decía, el cuerpo no entiende de etiquetas. En Claro. este caso, las etiquetas sería pues, el bloque de hipertrofia, el bloque de picking, el bloque... No, el cuerpo no tiene idea de eso. No, el bloque entiende de, vale, ¿cuántas repeticiones estás haciendo? ¿Con cuántos kilos lo estás haciendo? Y a ver cómo se adapta. De eso sí entiende el cuerpo, ¿no? Entonces podríamos resumirlo de esa manera. Bueno, perfecto, creo que da claro la respuesta. Y ahora quería ir a la parte de la especialización temprana. ¿Vale? ¿Qué opinas que un atleta desde joven se especialice en un deporte y a lo mejor deje de lado una base de habilidades
que no conllevaría esa práctica, ¿vale? ¿Cómo crees que, qué consecuencias tiene eso en su vida, tanto como deportista como persona motriz que tiene que vivir a lo largo de la vida? Creo que la especialización temprana es un error que se ha cometido en el deporte y se sigue cometiendo ya no solo en edad infanto-juvenil, sino en adultos jóvenes. Y es que se piensa que una especialización temprana va a garantizar el éxito deportivo a medio y largo plazo. Y desde mi punto de vista, una especialización demasiado temprana en un deporte, como puede ser, imagínate, un powerlifter que dice, joder, he descubierto este deporte, me voy a poner a hacer solo sentadilla, banco y muerto. No voy a hacer ni militar, ni dominada, ni remos, ningún tipo de trabajo analítico para, no sé, deltoides, para bíceps. No voy a realizar ningún tipo de ejercicio de core, no voy a... actividad física, ¿para qué voy a pasear yo si yo soy un powerlifter? ¿Qué sucede? Que si un ser humano se especializa demasiado en una modalidad de ejercicio físico y sobre todo si lo hace demasiado tempranamente, se va a estar perdiendo una gama de estímulo muy amplia que lo que va a reducir es su variabilidad de movimiento. Su variabilidad de movimiento es la capacidad que tiene ese ser humano que tenemos todos de adaptarnos a la incertidumbre que existe realmente en nuestro entorno, como puede ser, por ejemplo, no sé, bajo unas escaleras, me tropiezo, no me abro la cabeza porque soy capaz de adaptarme a ese cambio que ha habido de repente en el movimiento, o si algún día, yo qué sé, me echo una pachanga con unos colegas, puedo echármela sin miedo a hacerme un E15 de tobillo, o puedo hacer un sprint y no me voy a, no sé, a pegar un tortazo porque soy más torpe que Dios. Toda esa variabilidad se fomenta mediante la variación de las cargas vía diferentes movimientos y aunque el powerlifting no sea un deporte que tenga ningún grado de incertidumbre, porque, joder, es que eso es Sí. caballo rey. Yo creo que es un error buscar esa especialización temprana, especialmente en nuestro deporte. Me lo lleva un poco a lo nuestro, por no ir a lo general, No, pero no, está perfecto. es mi punto de vista. Y creo que eso también, a su vez, redunda un poco en que cuando existe una menor variabilidad del movimiento, el riesgo de lesión puede aumentar, tanto en la propia práctica del deporte, quizá el power no tanto, porque somos eso, sota, caballo rey, como te decía, Sí. pero en otros deportes sí, totalmente. Claro, y entras en una monotonía de unos patrones que el momento que te expongas a algo diferente eh, vas a estar más perdido que un pulpo en un garaje, ¿no? Y Totalmente. bueno, también creo que tiene que ver con lo que hablábamos antes de la salud, ¿no? Lo que decías sobre que vayas a jugar una pachanga y que no te tengas que preocupar de que te vas a torcer un tobillo. Mira, no, soy powerlifter o soy lo que sea, cualquier deporte que practiques. Pero además de ese powerlifter, tengo una base motriz que me permite disfrutar de otras actividades que hago a lo largo de mi vida, ¿no? Eso es. Bueno, pues no sé si esto también lo podríamos asociar con bueno, la especialización temprana con una carga excesiva. Al final, cuando eres joven, es cierto que toleras una carga mayor y volviendo al estímulo, eso puede suponer un estímulo mayor y una adaptación mayor. Bueno, no sé si crees que podemos caer en eso, ¿no? En mayor carga para mayor beneficio, pero mi pregunta sería, ¿crees que eso tiene consecuencias a largo plazo de cara a que, bueno, que una persona esté gastando ciertas balas que no debería o que a futuro pueda tener más lesiones, puede que le cueste resensibilizarse con el estímulo? Bueno, Yo creo que, o sea, no me voy a meter en el tema de lesiones porque al final, bueno, tanto el rendimiento como el riesgo de lesión es multifactorial y pensar que existe solo una variable que lo determine o explique es un error y es reduccionista. Más allá de eso, sí que mi hipótesis o bueno, la forma en que yo, mi hipótesis no, la forma en que yo tengo de ver lo que has dicho se relaciona con que esa especialización temprana al final lo que está incumpliendo es con el principio de acomodación en el largo plazo. Es decir, como bien dices, si tú aplicas siempre la misma carga de trabajo o una carga de trabajo muy específica, vale, ¿qué vamos a hacer si eso lo vamos a aplicar en etapas tempranas cuando estemos en etapas más tardías? Porque no podemos ir a cargas más específicas aún. Es decir, si nos centramos solo en los ejercicios de competición
en una persona que lleva igual entrenando 1 o 2 años, ¿qué haremos cuando lleve 5, cuando lleve 10? ¿O qué pasa? ¿Que pretendemos que tenga una carrera deportiva muy corta? ¿O vamos a ir a lo general y lo general le va a ir bien? Pues igual sí. O igual, claro, es que tampoco, y eso mismo que me has preguntado, me he hecho esa pregunta muchas veces y lo he hablado ya con otros entrenadores y no sé hasta qué punto, por ejemplo, imagínate, y te lanzo la pregunta yo a ti a ver qué opinas de ello, que yo no sé responderla, por eso te lo pregunto a ti. ¿Qué sucedería, por ejemplo, si tuviéramos el caso de que nos viene un deportista que ha empezado a hacer power o otro deporte, se ha especializado tempranamente, nosotros detectamos eso, seríamos capaces de revertirlo y podríamos lograr una nueva especialización más tardía? Yo creo que sí que se podría, pero hasta qué punto no sé, o sea, son muchas preguntas, ¿no? Y estamos aquí hablando de casos hipotéticos que no tenemos a un deportista delante, pero no sé qué opinas tú de ello. Claro, habría que ver el costo de oportunidad, ¿no? Hasta qué punto un caso de una persona que ha tenido una especialización temprana, tendríamos que tener en cuenta el rendimiento que está teniendo, la mejoría que está teniendo y ver si es positivo, pues rebuscar un poquito en el cajón desastre para ampliar un poquito tu base motriz y quizá no ver mejorías a corto plazo, pero sí a largo plazo pudiera ser que te aprovechases de eso por entrenar con otro tipo de estímulos, otro tipo de patrones y cuando vuelves a esa parte de especialización, tener una resensibilización con el estímulo. Quizá a corto plazo, o sí, no lo sé, pero quizá a corto plazo te cueste ver cierta mejoría, pero a largo plazo, sobre todo si estamos hablando de una persona que tiene cierto estancamiento, yo creo que en ese caso no te quedarían muchas cartas que jugar que no fuese esa visión. Claro, es que es algo, o sea, es complejo. Bueno, estamos aquí todos hablando de hipotéticos, ¿no? Y es como muy teórico todo. Pero creo que lo que la pregunta que has planteado creo que es súper interesante. Y claro, yo me ponía en el lugar de que el error ya esté hecho, ¿no? De que nos venga alguien que ya haya pasado por una etapa deportiva temprana súper especializada. Dices, vale, ¿qué hago con esta persona? Pero bueno, mira, ahora recuerdo el caso de Andrés Gómez, Sí. que bueno, pues hace unos meses todos nos preguntamos qué será de Andrés, competirá, no competirá, porque bueno, estuvo una temporada parado y el tío llega a la competición y no solo compite, sino que se sale, saca unos cuantos récords y queda campeón de España absoluto. Claro, te hace pensar, ¿no? Dices, joder, yo pensaba que para mejorar tenías que entrenar y te encuentras con un tío que lleva toda la vida entrenando, tiene un periodo de descanso y llega más fuerte que nunca, ¿no? Por lo menos te hace pensar. Sí. Totalmente. Esto lo decía en el último libro que publicó González Badí y Rivas Serna en 2019. Decían en uno de los capítulos acerca de los supuestos básicos de la adaptación que muchas veces cuando un deportista tiene una buena temporada, la siguiente temporada no suele ser tan buena y que sucede justo lo contrario. Cuando un deportista viene de una etapa de parón o de haber tenido una temporada no tan buena, es cuando la siguiente suele pegar un despegue brutal. Y lo de Andrés sí, o sea, la verdad que ha sido brutal. Me lo había comentado antes del Campeonato de España, había estado sin entrenar creo que unos 7 meses aproximadamente y luego creo que fueron 4 o 5 meses de preparación y wow, la verdad que es un ejemplo a seguir. A mí de Andrés lo que, se lo he dicho aún más de una vez, lo que más admiro de él es el hecho de que tiene un trabajo físico como chapista, como pintor y el tema de coches y claro, tiene 2 hijas, familia, con todo eso saca el entrenamiento adelante, le echa una garra brutal y es un ejemplo en el que mirarse, sin duda, sin duda. Sí, sí. Claro, son cosas que te hacen pensar, ¿no? Dices, joder, 7 meses sin entrenar, oye, pues ¿por qué no voy? Si no entrenar, al final, claro, no sabemos si el no entrenar ha tenido ese efecto en su mejoría. Pero bueno, podría ser. Pero viendo ese caso, dices, ¿por qué no voy a darle mucha más variabilidad al entrenamiento? Porque al final yo digo muchas cosas. El fútbol, trabajas la fuerza
y realmente es de manera específica, es decir, una zancada, un cambio de dirección, es algo específico. Yo creo que no es nada específico. La sentadilla, tú por mucho que cambies una sentadilla, a mí me sigue pareciendo súper específica, ¿sabes? Porque el patrón es al final súper similar. Otra cosa es que tengas que adaptarte a una técnica de competición en la que rindes más, pero yo sinceramente no tengo miedo a darle cierta variabilidad a un ejercicio, porque si lo miras desde perspectiva, sigue siendo específico. Una sentadilla frontal sigue siendo específica, ¿sabes? Entonces, bueno, pues esa es mi opinión. Que creo que no hay que tener miedo a cambiar un movimiento, sobre todo lejos de la competición. Ahí no, yo creo que no tienes problema. En ese sentido, Pablo, y ya con eso concluyo, me gusta mucho lo que, antes que hablábamos de Mike Tuchscherer, una de las cosas que aprendí de él es esa dicotomía entre explorar y explotar, lo que hablamos también en la competición. Y es lo que tú decías, cuando te queda mucho para competir, explora. Cuando te queda poco para competir, explota. O sea, vamos a lo que sabemos que antes te ha ido bien, a esa carga de entrenamiento, esos estímulos a los que has respondido favorablemente. Correcto, totalmente de acuerdo. Bueno, Jorge, pues yo creo que hasta aquí, si quieres decir algo más, yo por mí estoy más que satisfecho, me lo he pasado en grande y bueno, espero que tú también. Sí, Y guay. darte las gracias con toda sinceridad de haberme concedido este honor. La verdad que, o sea, nada, las gracias a ti. O sea, estoy muy, muy contento de haber hablado este rato contigo, Pablo. Y nada, simplemente animar a todas las personas que estén entrenando fuerza y que no hayan competido aún a animarse, o sea, animarse a competir en Power, porque al final de verdad que es como la guinda del pastel y no se van a arrepentir. O sea, se lo van a pasar pipa, o sea, van a hacer un montón de amistades, lo que tú decías, el tema de la comunidad en Power es algo que sí que es cierto que puede ser tóxico si no se lleva bien, pero hay más bien que mal desde mi punto de vista y experiencia. Y bueno, que esas personas se animen a competir, se dejen ayudar por profesionales como tú, que la verdad que eres un gran profesional, me gusta mucho el contenido que estás. Creo que estás ayudando mucho a muchas personas a iniciarse en el entrenamiento de fuerza y en el powerlifting. Y bueno, no tengo mucho más que añadir porque ya bastante chapa he dado. Bueno, pues nada, gracias de nuevo. La verdad que me ha gustado el enfoque que le hemos dado, porque bueno, he visto varias entrevistas hacia ti y creo que, creo, y bueno, ahora me lo has demostrado, que podías aportar de otra manera, ¿no? Desde la perspectiva de entender el deporte y aprovecharlo para desarrollarte como atleta y como persona. Y bueno, creo que lo hemos conseguido. Así que creo que podemos concluir. Un placer. Y bueno, esta entrevista se verá en YouTube, en Instagram y espero que la gente la pueda disfrutar. Seguro que sí. Estamos en contacto, Pablo. Un abrazo. Venga. Chao. Un abrazo.